Hola, muy buenas. Vamos con el tercer vídeo de parte práctica de ejercicios en la asignatura de matemáticas en el bloque de geometría en el plano. Un vídeo que va a contener unos 15 ejercicios, si bien resolveremos en su totalidad o daremos los procedimientos para el cálculo del mismo. Tercer vídeo, como indicaba, de una serie de 6 que vamos a realizar esta semana para la total comprensión de la teoría de definiciones, procedimientos y ejercicios tipo de este bloque. Bien, vamos a ir comenzando pues con el ejemplo. Y vamos a ir ya con el primer ejercicio. Bueno, nos dice, dados los vectores A de componentes, como vemos aquí, menos 1, 3 y B de componentes 1, 2, nos pide escribir un vector C como combinación lineal de esos dos vectores. Primero veremos que para que esos dos vectores puedan hacer una combinación lineal de un tercero, tienen que ser vectores independientes. Es decir, que A no sea proporcional a B, que se puede escribir de esta manera o como esta de aquí, siendo T un número real. La forma más sencilla es comprobar que la x del primer vector entre la x del segundo es diferente del primero entre el segundo. Así pues, encontrar la combinación lineal de C en función de A y B es hallar los valores K1 y K2 pertenecientes a R que van a cumplir que K1 por el primer vector más K2 por el segundo vector sea igual al vector C. Esto quiere decir que K1 por menos 1, 3 más K2 por 1 menos 2 tiene que ser igual a 3, 5. Multiplicando el parámetro a las componentes del vector, obtenemos que menos K1, 3K1, más K2 menos 2K2 será igual a 3, 5. Una vez que tenemos esto, efectuamos la suma, es decir, reducimos la primera componente del vector y del segundo, dando como resultado menos K1 más K2 será igual a 3K1 menos 2K2 igual a 3, 5. Y ya igualados los vectores, igualamos la primera componente con la primera, obteniendo una ecuación con dos incógnitas, y la segunda componente con la segunda. ¿De acuerdo? Vamos a operar multiplicando por 3 para reducir y tendríamos que en K1 se elimina y 3K2 menos 2K2 daría K2 y 9 más 5 que sería 14. Así de esta manera el 14 que sumara aquí pasaría aquí restando, que nos daría un menos 11 con el menos K sub 1 sería 11. Por lo tanto, C es combinación lineal siendo igual a 11 veces el vector A más 14 veces el vector B. Para la segunda parte, encontrar un vector unitario y opuesto a es primero hallar el unitario de A, que basta ser con dividir A entre su módulo. Por lo tanto, el módulo de A sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, que nos da raíz de 10, y así su unitario sería menos 1 entre raíz de 10 y 3 raíz de 10, el cual lo vamos a racionalizar siendo menos raíz de 10 entre 10 y 3 raíz de 10 partido por 10. Para hallar el opuesto al unitario de A, basta simplemente cambiar las componentes de signo, siendo el resultado final raíz de 10 entre 10 y menos 3 raíz de 10 partido por 10. Bueno, pues ya tenemos el primer ejemplo. Segundo ejemplo, nos pide el ángulo que forman dos rectas. El ángulo que forman dos rectas S y R, como hemos dicho en vídeos anteriores, es el ángulo que forman sus vectores directores. Así, esta primera recta viene en forma continua con una trampa, puesto que es y menos y del punto entre y del vector, lo cual quiere decir que esto es x menos 3 entre 2 e y menos 2 entre menos 1, siendo el denominador las componentes del vector de la primera recta. Para una recta en forma general, como ya se explicaron en los dos vídeos anteriores, el vector simplemente es menos BA. Por lo tanto, el vector S tendrá de componentes 1, 2.
A la hora de calcular el ángulo, aplicaríamos el valor absoluto del producto escalar partido por el producto de los módulos. A ver, que lo escribo aquí bien, que no lo había indicado correctamente. Vamos a ver si coge ya el lápiz. Venga. Módulo de R por módulo de S. Lo cual quiere decir que es 2,1 menos 1 por 2, que nos va a dar 0, partido de raíz de 5 y raíz de 5, que es 5. Por lo tanto, al ser el coseno 0, significa que el ángulo que forman son 90 grados, puesto que de la parte superior ya el producto escalar salía nulo. Vamos con el siguiente, que nos dice encontrar el punto que equidista del punto A menos 2, 3 y del punto 1, menos 4, que pertenece a una recta. Si yo tengo una recta que tiene infinitos puntos de componentes R, X, Y, lo que vamos a hacer aquí es la Y despejada en función de X. Por lo tanto, lo que tendríamos sería un punto de componentes X y X más 2. Ahora la pregunta pedida es que se cumpla que la distancia que hay de R a punto A y al punto B sea la misma. Dichas distancias coinciden siempre con el módulo del vector. Por lo tanto, el primer paso va a ser calcular dichos vectores. Así, RA, que va a ser A menos X, sería lo mismo, A menos R, sería lo mismo que menos 2, 3 menos XY. Es decir, menos 2 menos X y 3 menos Y. Para calcular el vector RB sería B menos R, que sería 1 menos 4 menos X menos Y. Por lo tanto nos queda 1 menos X y 4 más Y. Haciendo pues los módulos sería la raíz cuadrada de menos 2 menos X cuadrado más 3 menos Y al cuadrado. Perdón, esto es X más 2 que me estaba dando cuenta, que es el cambio que hemos hecho. Vamos entonces a parar aquí un momento por un fallo mío. Os pido disculpas porque no me estaba cuadrando que, claro, luego la ecuación que vayamos a hacer va a tener dos incógnitas. Eso no puede ser. Tiene que depender de una. Venga, pues entonces mejor, y además sobre el vídeo, aprendemos a cómo no cometer errores. Por lo tanto, hemos dicho que esto es X más 2 y es X más 2. Bien, vamos a restar y entonces sería menos 2 menos X. Y ahora 3 menos X menos 2 será 1 menos X. Ahora ya cuadra. Aquí sería 1 menos X. Y con este de aquí sería menos 4 y menos 2 menos 6 menos X. Por lo tanto, ahora ya el módulo del primer vector, ¿de acuerdo? Y el módulo del segundo vector nos van a tener que ser iguales. Operaríamos que raíz y raíz se nos va, el 1 menos X cuadrado y el 1 menos X cuadrado se nos va, quedando menos 2 menos X cuadrado más igual, mejor dicho, a menos 6 menos X al cuadrado. Esto es lo mismo que 2 más X al cuadrado, igual a 6 más X cuadrado. Bueno, hacemos los productos notables, cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, cuadrado del primero, cuadrado del segundo, doble del primero por el segundo. X cuadrado con X cuadrado se nos va a ir, el 4 pasará restando al 12, con lo cual es un 8, y el menos 36 pasará, el 36 pasará restando, que nos queda un menos 32. Luego X es 4. Y así pues, el punto pedido será de componentes 4, 6. Esta sería la respuesta. La segunda forma que vamos a poder hacer el ejercicio, os explico en el vídeo anterior, aquí solo voy a dar la teoría, es que dada esta recta R y los puntos A y B, el procedimiento se trata de calcular la mediatriz del segmento AB, es decir, aquella recta que pasando por su punto medio es perpendicular al segmento AB. Esa recta la vamos a llamar S. Y la intersección de la recta original y de la recta mediatriz nos daría como resultado las coordenadas de R, de lo que acabamos de calcular. Continuamos pues con el siguiente.
Bueno, tendríamos aquí ahora ya, por lo tanto, un ejercicio de un triángulo con 3 puntos en coordenadas A, B y C. Vale, tendríamos entonces, apartado A, demostrar que el triángulo A, B y C es isósceles. B, calcular el perímetro del triángulo ABC. C, hallar la mediatriz del segmento AB. Y D, la mediana. Bueno, calculamos primero los vectores AB, AC y BC, que vamos a necesitarlo, ¿vale? Tenemos aquí nuestro triangulito. Y entonces AB sería B menos A, que sería un menos 1 y un 4. AC, que sería un 4 y un 1. Y BC, que sería un 5 y un 5. Y ahora vamos a calcular las distancias entre esos puntos, que es lo mismo que los módulos de los vectores. Por lo tanto, sería menos 1 al cuadrado más 4 al cuadrado, que da raíz de 17. El AC, que sería raíz de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ya vemos que este triángulo tiene dos lados iguales. Y por último, el BC, que sería raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, que es raíz de 50, ¿correcto? Que es 5 raíz de 2. Luego esto quiere decir que al tener dos lados iguales y uno desigual, hemos demostrado que es isósceles. Eso sería el apartado alfa. Para Bravo, el perímetro sería la suma de todos los lados. Bueno, pues esto lo podríamos dejar como 2 raíz de 17 más 5 raíz de 2. Ya lo tenemos. Vale, vamos a Charlie, mediatriz de un segmento. Si yo tengo un segmento AB, la mediatriz es la recta perpendicular por su punto medio. Por lo tanto, hallo el punto medio, que es la semisuma, siendo 5 medios el valor en X y 3 en Y. Segundo, calcularíamos el vector AB, que ya lo hemos hallado. Y por último, hallamos su vector perpendicular, el AB asterisco, que ya sabemos que es pivotar las coordenadas del vector original y cambiarles a una de las coordenadas de signo. Por lo tanto, ya tengo las coordenadas del punto de aplicación, ya tengo las componentes del vector director y escribiríamos la mediatriz, por ejemplo, en forma paramétrica. Sería, por lo tanto, 5 medios más 4 por t y sería 3 más 1 por t, siendo t un número real. Y vamos ya al último apartado, delta, que nos pide la mediana que pasa por B. Siendo esto A, esto B y esto C, se define la mediana del punto B como la recta que pasando por B corta al punto medio del segmento opuesto. Por lo tanto, calculamos el punto medio de AC, que sería 5 en X y sería un medio en Y. Hallamos ahora el vector director que va del punto B a ese punto medio. Por lo tanto, Bn sería n menos b, que sería un 3, y ahora sería un medio menos 5, que sería menos 9 medios. Y ya la ecuación de esta mediana, utilizando las coordenadas de B y con su vector director, de nuevo en paramétrica, serían las componentes del punto más las componentes del vector por el parámetro t, siendo t un número real. Continuamos pues con el siguiente ejemplo, que ya se explicó en clase, que es la división de un segmento en partes iguales. Para el primer apartado simplemente sería el punto medio. Por lo tanto, M sería la semisuma de A y B, la cual va a ser 4 y 3. Para la segunda parte, que vamos a explicar, este de aquí se tiene que dividir en 3 partes. Con lo cual, tenemos AB, M y N. Y el procedimiento sería el siguiente. Vamos a demostrar que AB es la tercera parte de AC, AM mejor dicho. Por lo tanto, AM es M menos A igual a un tercio del vector AB. Y así M simplemente va a ser A más un tercio del vector AB.
Aquí os dejo la operación indicada. Análogamente, el vector AN son 2/3 partes del vector AB. Es decir, n menos a es igual a 2/3 de AB. Así pues, n va a ser al punto A sumarle 2/3 del vector AB. Y ya tendríamos aquí el segundo punto. Para el tercer apartado, el procedimiento pues va a ser análogo. Los puntos ahora se definirán como M, N y O. Y os invito a demostrar que M entonces sería A más 1/4 de AB, N sería A más 2/4 de AB, y por último O, que sería igual a A más 3/4 de AB. Y ya simplemente os dejo que hagáis la operación y calculéis el resultado. Para el siguiente ejemplo nos pide hallar un vector perpendicular a un vector y que tenga un módulo 20 e indicar cuántas soluciones hay. Si yo tengo un vector U perpendiculares a él, siempre tendré dos que llamaré B1 y B2. Para comprobar cuáles son las componentes, simplemente pivotamos las componentes del original y cambiamos a una de sus coordenadas de signo. Por lo tanto, las perpendiculares serán 4 menos 3 o 4, 3. Ahora hallaremos un unitario de cada uno de esos vectores perpendiculares, que es a dicho vector dividirlo entre su módulo, siendo el módulo de ambos 5. Por lo tanto, será 4/5 menos 3/5 o bien menos 4/5 por 3/5. Y ya para poner que tenga condición de 20, el primer vector será 20 veces el valor del unitario y 20 veces el valor del segundo unitario. Multiplicando las componentes nos va a quedar 16 y nos va a quedar menos 12, y para el segundo caso nos quedaría menos 16 y nos quedaría 12, siendo estos los vectores pedidos, perpendiculares y con módulo 20. Pasaríamos ahora al siguiente, que nos indica que dado los vectores del plano A, B y C, expresar A como combinación lineal de B y de C. Basta pues calcular que A va a ser igual a un parámetro por el primer vector B más otro parámetro por el segundo vector C. Es decir, que 3, 3 será igual a alfa por 4, 1 más beta por 3 menos 2. Operamos los parámetros a los vectores siendo 4 alfa y alfa más 3 beta y menos 2 beta. Y reduciríamos los dos vectores a 1, siendo 4 alfa más 3 beta, alfa menos 2 beta. Al tener ya los vectores igualados, igualaríamos el primero con el primero, teniendo una ecuación con dos incógnitas y el segundo con el segundo. Para resolver el sistema, multiplicaré a la segunda por menos 4 para reducir, quedando que 3 y menos 12 es menos 9, alfa se nos iría y tendríamos 8 y 3, 11 beta, siendo beta pues igual a menos 9 onceavos. Para calcular ahora alfa, sustituiríamos por ejemplo en la segunda, teniendo que 3 es igual a alfa menos 2 por menos 9 onceavos, que 3 pues es igual a alfa más 18 onceavos, que 33 es igual a 11 alfa más 18. Pasaríamos el 18 restando, lo cual nos quedaría 15 igual a 11 alfa, alfa sería igual a 15 onceavos. Por lo tanto, la combinación lineal será A igual a 15 onceavos de B menos 9 onceavos de C. Y esta sería la combinación pedida. Pasamos al siguiente, que nos dice hallar la ecuación de una recta S que pasando por un punto es perpendicular a esta recta. Sabíamos del vídeo anterior que la recta perpendicular a una en forma general implicaba intercambiar los coeficientes de A y B, cambiando a uno de ellos de signo, lo cual nos indicaba cualquier recta perpendicular.
en especial la que vaya a pasar por 1 menos 2, tendrá que cumplir las condiciones de la ecuación, es decir, que menos 4 por 1 más 3 por menos 2 más c es 0, que menos 4 más 6 más c es 0, es decir, c es igual a menos 2. Por lo tanto, nuestra recta perpendicular, pasando por P, va a ser la recta S de componentes, menos 4x más 3y, menos 2 es igual a 0. Ahora, al pedir el ángulo que va a formar esta recta con la recta igual a x más 5, pasaríamos dicha recta a forma general y de cada recta vamos a sacar su vector director. Acordaos que si lo tengo en la forma ax más bi más c igual a 0, el vector director es menos ba. Así pues, el vector director de S sería el menos 3 menos 4 y el vector de la recta R sería el 1, 1. Aplicaremos pues la fórmula del producto escalar que nos dice que el coseno del ángulo de los vectores R y S es igual al valor absoluto del producto escalar partido por el producto de sus módulos. Por lo tanto, menos 3 menos 4 por 1, 1, partido de la raíz de 25 y raíz de 2 será igual a menos 3 menos 4 partido de 5 raíz de 2. Esto nos va a quedar menos 7 partido por 5 raíz de 2 en valor absoluto, que sería 7, 5 raíz de 2. Por lo tanto, el ángulo pedido será la inversa del coseno de 7 entre 5 raíz de 2. Resultado que dejo indicado para que calculéis vosotros. Pasamos ahora al siguiente. Y indicaríamos el resultado. Dice calcular la altura del vértice A del triángulo de forma ABC. Al definir la altura, no la medida de la altura, se define como la recta que pasando por A va a ser perpendicular al vector BC. Hallamos pues primero el vector BC como C menos B, que será 3 menos 4. Ya tendríamos este vector. Hallamos ahora su perpendicular, que consiste en intercambiar las componentes de lugar y a una de ellas de signo. Ya con la coordenada del vector BC y las coordenadas de A, escribimos la ecuación de la altura en forma paramétrica, aplicado al punto 1 menos 5 más 4 por t más 3 por t. Ya tendríamos aquí la altura del vértice A. Continuamos ahora con el ejemplo que nos dice el conjunto de los puntos del plano que equidistan de dos puntos dados. Esa sería la definición de nuevo de nuestra mediatriz. Recta perpendicular al segmento que pasa por el punto medio del mismo. Hallaríamos pues el punto medio como la semisuma de los extremos, por lo tanto sería un menos 1 y sería un menos 1 medio. Calculamos a continuación el vector AB, que sería B menos A, que sería menos 4, 3. Y hallamos ahora el perpendicular, que va a ser el vector director de nuestra mediatriz. Por lo tanto, intercambiamos las componentes de orden y a una de ellas la cambio de signo. Por lo tanto, ya con el vector y con el punto de aplicación, la mediatriz sería menos 1 más 3 por t menos 1 medio más 4 por t. Y es el conjunto de los puntos del plano que equidistan de dos puntos dados. Como vemos aquí, las distancias siempre van a ser iguales. Vamos al siguiente, es un problema de aplicación de punto genérico que nos dice calcular los puntos de la recta R que van a equidistar 4 unidades de un punto P de componentes 1, 1. Si yo calculo la Y en función de X, cualquier punto de componentes X será lo mismo que X menos X más 3. Por lo tanto, la distancia entre dos puntos, que se conoce como el módulo del vector,
tendrá que cumplir la condición de 4. Así quiere decir que RP va a ser P menos R, será lo mismo que 1, 1 menos X menos X más 3, quedando 1 menos X y quedando X menos 2. Por lo tanto, el módulo de dicho vector será la raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado más X menos 2 al cuadrado, que igualaremos a 4. Aplicando raíces a ambos lados, nos quedará que 1 menos X cuadrado más X menos 2 al cuadrado es 2. Es decir, que 1 menos 2X más X cuadrado menos 4X más 4 es 2. Reduciríamos a 2X cuadrado menos 6X. 1 más 4 nos queda un 5, que menos 2 es menos 3 e igualaríamos a 0. Sacando las soluciones de valor x1 y x2, el punto que tenía componentes x menos x más 3 daría dos resultados, que sería x1, menos x1 más 2 y un punto R2 de componentes x2 menos x2 más 2. Vamos ya con el último ejemplo, que nos dice hallar el punto geométrico de los puntos, es decir, una incógnita P de x, y cuya suma de las distancias a los puntos P4, 0 y menos 4, 0 es 12. Siendo A y B estos puntos, calcularíamos el vector PA y el vector PB, siendo 4 menos X, 0 menos Y. Y en este caso, menos 4 menos X, y en este caso, menos Y. Por lo tanto, la distancia, que sería el módulo del vector, 4 menos X, todo y al cuadrado, más menos Y al cuadrado, más menos 4 menos X al cuadrado, más menos Y al cuadrado, sería igual a 12. Resolviendo esta ecuación, obtendríamos el lugar geométrico pedido. Bien, hemos acabado ya el tercer vídeo, mejor dicho, de vectores y geometría en el plano, el cual, vídeo muy importante, ya llevamos hoy hechos 3, más de 40 ejercicios explicados, e intentaremos para final de semana tener unos 8 vídeos, que serían alrededor de unos 90 ejercicios tipo, antes de vuestro examen. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo y revisándolos. Un saludo.